La degradación de la Iglesia, tomo 2, capítulo 1. Un repaso breve. En el tomo 1 de este libro el Señor nos reveló y nos mostró cómo fue el comienzo glorioso de la Iglesia en Hechos de los Apóstoles y cómo Satanás fue colocando los ingredientes que degradaron la Iglesia. En los 2 primeros capítulos de Hechos encontramos a un grupo de hermanos siendo totalmente uno en sus espíritus con el Espíritu Santo, lo que los llevó a ser unánimes, es decir, a tener una sola alma, un solo pensamiento, a estar perfectamente unidos en un mismo sentir, en una única visión, en un solo hablar y un mismo parecer. Ellos vivían en la única comunión a la que los había llamado Dios, la comunión del Hijo Jesucristo nuestro Señor, que se convirtió en la comunión de los apóstoles. Nos mostró el Señor que la unidad y la unanimidad no pueden ser producidas por un ministerio particular, de un llamado ministro, ni por una organización, ni por una o unas doctrinas, sino por el trabajo del Espíritu Santo desde el espíritu humano de cada uno de los creyentes. Antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, de manera visible delante de sus discípulos, desde el Monte de los Olivos, les pidió que se quedaran en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa que Él les había dado del Padre. Promesa que consistía en revestirlos del Espíritu Santo, para que con el poder de éste anunciaran el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 8. Ellos, que tenían a Dios como el Espíritu Santo morando en su espíritu, desde la noche de la resurrección, fueron fortalecidos interiormente para obedecer la palabra del Señor, y se quedaron en Jerusalén, en una casa que llamaron el aposento alto, y allí, durante 10 días, en intimidad con el Señor, cada uno metido en su aposento, espíritu humano, con la puerta cerrada, permanecieron en comunión íntima con el Señor, se llenaron de Él y aprendieron a hacer su voluntad. Más detalles sobre el particular puede encontrarlos el lector en el libro La Oración del mismo editor. Estos 120 discípulos fueron diligentes en guardar la única unidad que agrada al Señor, la unidad del Espíritu. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. No fue necesario en esta situación el liderazgo de ningún hermano, porque debemos entender de una vez por todas que en el Nuevo Testamento el Señor es el líder y la cabeza de la Iglesia, y nadie puede asumir ese papel que el Señor se reservó para sí mismo. Lamentablemente, los líderes del cristianismo contemporáneo se comparan con Moisés, con David, con Pablo y con otros tantos hermanos de quienes hay información en la Biblia, y los consideran como una clase aparte, como los ungidos de Dios, como los siervos, como los enviados, y desean ser como ellos, sin darse cuenta de que en el Nuevo Testamento el Señor ungió a todos sus hijos, que todos los creyentes somos siervos de Él, y debemos vivir como tales, y no hay un solo miembro del cuerpo de Cristo que no sea enviado por Él. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. En el cuerpo de Cristo, la Iglesia, cada uno tenemos diferentes funciones. La función que cada santo tiene en el cuerpo no es mejor ni inferior que la función de los demás, y no podemos comparar las funciones de unos con las de otros.
Nuestra función depende de la medida de la gracia que Dios nos ha concedido, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Romanos 12, versículo 5. En la medida que nos acercamos al trono de la gracia, a disfrutar la gracia y la misericordia del Señor, los dones y las funciones que el Señor nos otorga van aumentando, todo para servir al Señor y para, junto con otros hermanos, edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia compara a la iglesia con el cuerpo humano. En este hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. La diferencia de funciones en cada uno de los miembros no los hace más o menos importantes, sino que el cuerpo los necesita a todos para funcionar apropiadamente. Si un miembro del cuerpo humano no está o no funciona normalmente, todo el cuerpo es afectado. El hecho de que algunos miembros en el cuerpo humano tengan que soportar más, como es el caso de las piernas y los pies, no quiere decir que ellos sean más importantes que los demás miembros. Igualmente, en la iglesia, el Señor da distintas funciones a cada miembro, pero eso no quiere decir que haya uno o unos miembros que sean más importantes que otros, sino que todos estamos en el mismo cuerpo, todos tenemos la misma vida, todos nos necesitamos mutuamente y todos los miembros del cuerpo son necesarios. El hecho de ser miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, significa que tenemos la vida de Dios, que se nos ha dado la gracia y que como miembros del cuerpo tenemos una función, la cual de ninguna manera puede ejercerse aisladamente, sino que nos necesitamos unos a otros para ejercer nuestra función juntos. De esta manera el cuerpo funciona y cumple el plan de Dios. Volviendo al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que en Pentecostés, gracias a la obediencia de los 120 discípulos que esperaron a que el Señor cumpliera su promesa, fueron investidos con el Espíritu Santo y comenzaron a hacer las obras que el Espíritu quiso hacer por medio de ellos. Ese día ocurrió un hecho muy elevado, porque nuestro Dios maravilloso como el Espíritu, mezclado con un grupo de sus hijos, comenzó a hacer su voluntad en la tierra. Allí se dio la realidad que el Señor Jesús nos legó cuando enseñó a los discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Ese día maravilloso, único y admirable, la tierra estaba siendo gobernada por el cielo. Todo lo que estaba ocurriendo en el aposento alto de Jerusalén estaba siendo dirigido desde el trono de Dios en el cielo. El reino de Dios se estaba manifestando en su plenitud y la voluntad de Dios se estaba haciendo en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. De ahí en adelante encontramos en Hechos que fue el Espíritu quien tomó uno y otro de los discípulos para hablar, para salvar a miles de personas, para hacer milagros y prodigios, y el Espíritu fue la cabeza y el único líder de la iglesia. Por lo menos hasta el capítulo 15 encontramos decenas, cientos y miles de hermanos siendo guiados y dirigidos por el Espíritu, yendo a donde Él los enviaba, hablando por ellos, haciendo sus obras a través de ellos y obedeciendo en todo. El Señor debía encontrarse muy satisfecho, porque se estaba haciendo su voluntad en la tierra. Sin embargo, no podemos olvidar que Dios y nosotros, sus hijos, tenemos un enemigo común llamado Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua y el adversario, enemigo que se ha esforzado y sigue esforzándose por dañar el plan de Dios e impedir que éste se realice, y es así como en Hechos 15 usa a algunos para que engañen a los hermanos, diciéndoles que no era suficiente creer en el Señor Jesús para ser salvos, sino que era necesario además guardar la ley de Moisés, especialmente en el asunto de la circuncisión. Esto ocurrió en una ciudad llamada Antioquía de Siria, donde el Espíritu mezclado con los hermanos había realizado una obra maravillosa,
y la iglesia que se encontraba en esa ciudad era un testimonio viviente del Señor y su voluntad. Como los perturbadores habían venido de Jerusalén, Bernabé y Saulo fueron a reunirse con los hermanos de esta ciudad, y como resultado de la reunión salió una carta que en su contenido demuestra que Satanás había logrado avanzar bastante en esa ciudad y la iglesia ya tenía profundas muestras de degradación. Al parecer Santiago, quien era hermano en carne del Señor Jesús, se había tomado atribuciones de liderazgo que el Señor no le había concedido, y bajo su dirección se tomaron decisiones faltas de visión, al decirle a los hermanos que debían preocuparse de 4 cosas: apartarse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15:20. De nada sirve imponer cargas a los hermanos y llenarlos de doctrinas prohibitivas. En el Nuevo Testamento lo único que necesitamos es creer en el Señor Jesús, recibiéndolo para ser regenerados en nuestro espíritu, y de ahí en adelante aprender a disfrutar en el espíritu en íntima comunión con Él, disfrutando todas sus riquezas. El disfrute de esas riquezas nos hará crecer en Él, y en la medida que crezcamos haremos solamente lo que a Él le agrada. En la medida que Cristo crece en nosotros desde nuestro espíritu hacia nuestra alma, aborreceremos toda clase de idolatría, echaremos de nosotros todo tipo de pecado, incluida la fornicación, y comeremos la comida que al Espíritu Santo le agrada, recordando que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. No obstante, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 20 de Hechos, podemos encontrar que el Espíritu sigue trabajando libremente entre los hermanos, y en una y otra ocasión los guía a hacer su voluntad. Pero cuando llega el capítulo 21 de ese libro, pareciera que Satanás logra una contundente victoria, porque Pablo en ese capítulo, advertido por el Espíritu Santo de que no subiera a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, se empecinó en subir, y después de haber sido convencido por Santiago y los ancianos de Jerusalén de guardar unos ritos de la ley, fue apresado en el templo, llevado preso inicialmente a Cesarea, donde permaneció 2 años, después llevado preso a Roma, donde permaneció algún tiempo, finalmente asesinado por César Nerón. Satanás se ha esforzado por destruir la iglesia del Señor, por impedir su avance, lucha porque la verdad no se manifieste, y para ello ha introducido en la misma iglesia una cantidad de elementos que tratamos con alguna amplitud en el tomo 1 de este libro, tales como el viejo hombre, los falsos maestros que engañan a los hermanos y los arrastran a seguirlos a ellos y no al Señor, la comisión de distintas clases de pecados, con algunos de los cuales han logrado inutilizar a muchos hermanos para entrar en el reino de los cielos. Igualmente ha utilizado la división en torno a liderazgos, a doctrinas, a ministerios y organizaciones. Ahora nos proponemos mirar cada una de las distintas etapas de la degradación, basándonos no meramente en los hechos históricos ocurridos a lo largo de las edades, sino tomando como base la revelación que el Señor en su misericordia nos está concediendo, especialmente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde encontramos 7 cartas escritas al ángel de cada una de las 7 iglesias que en esa época se encontraban en la región conocida como Asia, y que 6 de ellas describen de una manera muy completa cómo la iglesia fue degradada hasta llegar al estado actual. Para poder tener revelación y visión de todo lo que el Señor quiere revelar en estas 7 cartas, es necesario que el Señor nos dé una purga, entre comillas, de tal manera que seamos completamente limpios de todo concepto religioso, de tantas mentiras que hemos aprendido del cristianismo a lo largo de tantos siglos. Necesitamos ser limpios de casi todo lo que nos han enseñado y presentarnos delante del Señor a cara descubierta, rogándole que nos despoje de todo velo que Satanás ha puesto en nuestro corazón a lo largo de 20 siglos que tiene la iglesia, y de esta manera podamos escuchar del Señor y ver en Él toda la realidad de su palabra que está en su espíritu.
Esperamos, amado lector oyente, que usted pueda disfrutar los 11 capítulos que componen este segundo tomo de la degradación de la Iglesia. Igualmente quisiéramos que se suscriba y que nos dé un like. Es importante para que usted pueda participar de todo lo que tenemos para revelar a través de este medio. Igualmente le recomendamos que no pierda el capítulo 2. Comenzaremos a hablar de la degradación en Éfeso.